Estamos en el taller de Sabina, donde el arte no solo se moldea con las manos, sino también con los recuerdos. Detrás de cada figura hay más que forma, hay historia, emoción y memoria. Aquí, los papeles antiguos, tebeos, libretas, revistas olvidadas, se transforman en esculturas vivas. Gesto, materia y palabras se funden en un collage de recuerdos, un poema visual que guarda mensajes ocultos y dialoga con el pasado. En este episodio exploraremos su universo de papel, con qué materiales trabaja, de dónde provienen y qué simbolizan. Porque en sus obras cada fragmento cuenta algo más grande, algo que habla de todos. Cada figura que hago pues tiene un núcleo de papel y luego lo trabajo con papel maché, las aficiones, todo esto fino, ya es la pasta de papel maché, pinto, le doy pintura, pero lo que más me gusta es dejar esos pequeños mensajes escondidos. Una figura collage. Collage, ¿por qué? Porque recortando palabras las adjunto casi bien un poema. Este es el título Impacto frontal. A veces, pues hasta el último momento, no sé cómo hacerlo. Cuando acabé esta pieza, pues me di cuenta de que realmente, pues lo más importante ya no es la cara, sino es todas esas palabras. Bueno, va junto. También es la expresión de la cara y lo que explica. Tengo una gran colección de papeles antiguos. Los que siempre me gusta incorporar en las figuras pueden ser libros antiguos. Incluso aquí tengo un tebeo que lo compré en un anticuario en Tarragona y una libreta de Alemania, escrita con mano. Cosas que he encontrado en los mercados, en los anticuarios. Yo me imagino que todos esos papeles alguien los tenía. Mira, aquí un dibujo escolar, una libreta de España del año 1948. Todas esas cosas antiguas traen una energía. ¿Cuáles son las personas que han tocado o han leído o han escrito en vez de que todo esto se vaya pues olvidado? Lo incorporo y así se queda en la figura. Aquí son unas revistas, bueno, de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que es una revista de los años 50 y pico. Ya empieza también a incorporar algunas piezas antiguas. Son recuerdos de mi infancia y tal vez también son recuerdos mucho más allá de mi infancia porque son mucho más antiguos que yo misma soy. Es una energía que siento y para mí también es como, bueno, le veo como también un paseo, un camino, un paseo hacia adentro, un paseo a mi pasado, un paseo al pasado de mis anteriores, de mi familia, un paseo a muchas generaciones. Bueno, me sirve como una forma de terapia, una forma de recordarme quién soy, de dónde vengo, quiénes eran mis antepasados. El arte de Sabina es una conversación íntima con lo que ya no está, pero aún vibra en cada pliegue del papel. Cada figura es un puente entre el presente y lo que fuimos, rindiendo homenaje a las voces anónimas que dejaron huella en estas páginas olvidadas, y en un sentido más amplio, celebrando la esencia misma de la humanidad. Sabina rescata fragmentos de historia y los funde en un collage de recuerdos. En sus manos, la palabra recortada cobra energía ancestral y se convierte en un poema visual, un arte que no solo se mira, sino se siente.
pero su arte representa también un viaje interior, una sanación, una forma de reconectarse con sus raíces, con las generaciones que la preceden, y nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y cuánto de lo que fuimos sigue vivo en lo que creamos.